El portal Elecciones en Sinaloa le invita a escuchar un análisis sobre los pasados comicios en que Sinaloa renovó a las 18 ayuntamientos, así como las 40 diputaciones que integran el Congreso del Estado. Están con nosotros Ismael Estrella, Helio Edgardo Millán y su servidor Francisco Chiquete para buscar una explicación a las cosas que pasaron. Sin duda, Helio, una elección atípica en que los resultados no fueron lo que se esperaba, sobre todo con algunos personajes claves. Sí, atípica me parece porque como ninguna elección estuvo muy supeditada a los imperativos de los acuerdos que se han hecho a través del Pacto por México, ¿no? Creo que este es un elemento importante que hay que tomar en cuenta, a lo que por lo demás ha estado supeditado a los partidos políticos, pues el Congreso mismo, que se ha visto voces ahí que dicen nos mandan los refritos hechos ya para que los votemos solamente, y por supuesto en el caso de las elecciones pues muy operadas, digamos, de acuerdo con los imperativos del pacto, ¿no? De mantener cuando menos las posiciones que la gente, que los partidos tenían hasta antes de la elección, ¿no? Cosa que no ocurrió. Particularmente creo que la elección, en ese sentido, la elección de Sinaloa es absolutamente atípica, ¿no? Se mantuvieron los partidos en lo que la gente cree que son, es decir, en sus parámetros programáticos, ideológicos, Ismael, o se salieron para buscar candidatos idóneos, para buscar acuerdos pragmáticos. Mira, de hecho yo estoy viendo una situación, para empezar, en el núcleo del sur de Sinaloa. Cuando hablas de la cuestión atípica a la que se refiere también el maestro Edgardo, lo que ocurrió en los distritos 19 y 20, algo que no se había visualizado de tal suerte que el fenómeno llamado o denominado Alejandro Higuera, que había ganado todas sus elecciones anteriores, a excepción de la primera diputado federal que perdió con Manuel Meléndez, pues todo el mundo, si bien es cierto, no le apostaba a un triunfo que fuera grande en contra de Fernando Pucheta, se dio todo lo contrario, como primer punto. Y en el otro caso, en el Distrito 20, todo el mundo se imaginó, pensaba cuando menos o creía que Maribel Cholet iba a ser la gran triunfadora sobre Martín Pérez. Y al final de cuentas, las dos cosas fueron totalmente diferentes. En todo el estado, ahora quiero referirme en el sentido de que la gente ya no está muy a favor de que sean las mismas caras las que estén representándolos en la máxima tribuna del estado, que es el Congreso, viendo los mismos nombres, viendo las mismas caras. Entonces, quizás esto haya tenido mucho que ver en el sentido de que se fueran hacia otras instancias institucionales, como el caso del Partido Nuevo, el partido de sinaloense, el PAS, ¿no? Quizá más que cansadas de las mismas viejas caras, hubo situaciones, por ejemplo, los chapulines, toda esta gente que era diputada y pidió licencia para irse de candidatos a presidentes municipales, toda esta gente que eran presidentes municipales y pidieron licencia para irse de candidatos a diputados o alcaldes, en fin. Este fenómeno irritó mucho a la sociedad. Luego hay otro que ya se ha manejado mucho y que no deja de ser importante: acabar con los cacicazgos. En Mazatlán, Alejandro Higuera, quiérase que no, llevaba 6 elecciones consecutivas ganando. Sí. En Los Mochis, el Chino Valenzuela, sí, que había sido presidente municipal, diputado local o diputado federal, también perdió esta su segunda oportunidad. Había sido presidente municipal, sí, 2 veces. Saúl Rubio, en Sinaloa de Leiva, que había sido alcalde, había sido diputado local, quería ser otra vez diputado local, perdió su elección y también perdieron sus parientes del, sí, Fuerte. Entonces, donde también había un cacicazgo, donde pues, el mismo grupo, pues. Y luego en Cozalá, la Paquis Corrales, que ya había sido diputada local ella, su esposo, ahora habían lanzado a su hermana, su cuñado, en fin, un, sí, cacicazgo familiar que abusó, que se excedió en el uso patrimonialista del poder, perdieron. Sí. Entonces hay una constante en que la gente dice, ya está bueno, ya basta de esto, hay que buscar nuevas vías para que los partidos lo tomen como una alerta. Sí. Bueno, cuando yo me refería que era una elección atípica, es que en todo el país, excepto Zacatecas, creo, y otro estado, los gobernadores operaron, digamos,
tal y como para mantener los equilibrios que hasta antes de la elección había habido. No, esto no ocurrió en Sinaloa, ¿no? El PRI arrasó, digamos, arrasó la elección, ¿no? Y solamente le dejó 3 municipios y 4 diputados por la vía uninominal, ¿no? Esto plantea, primero, para Sinaloa un cambio de la política, ¿no? El gobernador, si lo tomamos solamente como el jefe de la coalición PAN-PRD-PT, pues ha perdido totalmente, ¿no? Pero como su relación con respecto a las elecciones y a otras cosas ha sido ambigua, le han dicho que juega con los partidos, él ha dicho que gobierna con los partidos, entonces tenemos allí una elección atípica que nos deja, digamos, primeramente para mí, un segundo o tercer elemento de los dos que se llama Chiquete, donde está ahora posicionado el gobernador. Pues esto es importante porque hay muchas versiones en este sentido. Sin embargo, Ismael, antes de meternos tan a fondo en esto, ¿qué repercusiones tiene esto en la sociedad? Por ejemplo, en el sur del estado, donde el PAN había sido un partido dominante y ahora ya no lo es. Incluso fue expulsado totalmente de toda la región. ¿Qué significa para el conglomerado social? Es decir, ¿hay un golpe de timón o simplemente es cambio de marca? ¿Son los mismos personajes con otra? Mira, curiosamente en el sur de Sinaloa se da ese raro fenómeno, las alternancias, porque hasta ahorita en lo que corresponde a Concordia, en lo que corresponde a Rosario y Escuinapa, no ha habido una continuidad del mismo partido en el poder. Por ejemplo, Concordia, si bien es cierto que ganó el PRI, pero con un candidato del PANAL, en este caso Alfredo Vizcarra Díaz, quien era diputado, válgame lo que comentaba hace rato de los de saltimbanquis, ¿no? En Escuinapa lo mismo, el primer presidente municipal del PAN fue en 1992 con Jaime Páez Miramontes. A partir de entonces se han ido alternando, PRI-PAN, no ha habido otro partido. En Rosario sí, en Rosario su primer presidente fue del PRD, Aarón Flores Estrada. Y entonces se han ido alternando, pero con el PAN, PRI, PRD, PAN, PRI, PRD, PAN. Hoy nuevamente el PRI, después de, pues no recuerdo cuántos años, nuevamente vuelve a cooptar los 3 municipios de aquí del sur de Sinaloa, excepto Mazatlán, que da la continuidad con Carlos Felton. Pero no hay un cambio de orientación, digamos, una posición dramáticamente distinta, nuevas políticas públicas, simplemente no, se cambia de partido. Así es la gente. Vaya, la gente se va por el mono, más que por el partido. Y más que por los programas, por los planteamientos. Sí, al final de cuentas, efectivamente. Así lo he visto desde el 90 más o menos, que se han dado ese tipo de situaciones. No hay programas ni otra cosa que pueda alterar su mentalidad. Hay caída de los partidos políticos, de las preferencias ciudadanas. Creo que los ven tan iguales que se los confunden, ¿no? Y 2, tengo la impresión de que, si bien es cierto que los caciques han caído, pero no cayeron todos, ¿no? No, claro. No. Algunos gozan de cabal salud. Cayeron los que se expusieron al riesgo del voto. Los que están detrás. Sí, porque los que pasaron por plurinominales, ahí van muchos, ¿no? Revueltos. Pero caciques, yo diría, hay gente que está viviendo de eso. Ajá. Por ejemplo, en el PAN, Adolfo Rojo Montoya fue candidato a diputado federal en su tierra y perdió. Fue candidato a senador de la República y perdió. Y ahora va por la vía plurinominal. Había sido ya sería el colmo que perdiera, ¿va? Sí, claro. Porque además iba en el 1. Pero bueno, entonces, pero no es un cacique, digamos, es alguien que tiene esa capacidad oportunista de ponerse donde hay. Sí, yo me refería a la permanencia política, digamos, estar en los estrados. Porque un cacicazgo, por ejemplo, el de Alejandro Higuera, que independientemente de la connotación negativa de la palabra, tiene un liderazgo, pero además tiene un manejo, un control de su partido,
tuvo el control del municipio, cuántas veces se postuló. Y que alcanzó. provocaba a otros candidatos, además él provocaba a postularlos, pues en este caso, ¿no? Sí, encaminaba o frenaba. Sí, frenaba. Que fue el caso de pero Felton. sus candidatos nunca ganaron. Usualmente. Sí, a lo mejor operaba contra ellos, pero nunca ganaron. Pues mira, no lo dudes, ¿eh? Pero a lo que yo me quiero referir, ¿no? A lo que yo me quiero referir es a esta elección atípica también, ¿no? Porque no es posible, hasta donde mis cuentas llegan, que estos cacicazgos, particularmente el de Alejandro Higuera, haya perdido con casi 15,000 votos de frente a un oponente que merece todos mis respetos, pero no tenía estructura, no tenía dinero, no tenía esto, no tenía lo otro, ¿no? Dicen que Alejandro Higuera, por sus iras, ¿no? Y sus piras, se había desgastado, y como tenía el poder absoluto, se había desgastado absolutamente, ¿no? Lo que veo, Edgardo, es que vas encaminado a la teoría del complot. Sí, sí. Es lo que... Acuérdate que yo empecé diciendo los imperativos del pacto, ¿no? Y yo estoy partiendo de una idea que no se puede quitar de la cabeza, ¿no? Y entonces lo que creo es que estas elecciones, y particularmente la de Bueno, Baja pero ¿hubo California, complot o no hubo complot? dependiendo de qué ¿De parte de quién? Por eso, no, La gente- si operaron contra Higuera o no. Sí, pero a ver, todo el mundo en las elecciones opera a favor o en contra de alguien, o sea, Sí, Sí, claro. pero de su mismo partido. pero eso de no es su mismo complot. partido, No, pues. también, Entonces no es complot porque porque en los mismos partidos hay diferencias, unos tratan de llegar, otros de que se De queden, frenar, o sea, ¿no? siempre. No, la teoría del complot yo creo que no cabe aquí. Lo que cabe aquí es decir, sí pudo haber perdido Higuera, ¿no? Porque estaba muy desgastado, pero yo lo que creo es que esta elección, y lo corroboré yo empíricamente, fue muy empujada por algunos elementos del gobierno del Estado y un diputado federal, ¿no? Para que esto ocurriera. Trabajaron a favor de Felton, trabajaron en contra para que no ganara la candidata del PRI y PRD, y trabajaron, por supuesto, por en línea para que, desde mi perspectiva, Alejandro Higuera no operara, ¿no? Y perdiera también la elección. Mira, yo veo, perdón, Francisco, yo veo otra cosa en el caso del distrito de Sinaloa, donde dices que no había estructura de Fernando Pucheta. Yo creo que sí, porque si una estructura llamada encima participa en una elección de tal naturaleza en la que lleven a todos los profesores que dejan el aula, que dejan el GIS, bueno, el GIS ya no lo utilizan, ¿verdad? Pero que se van a ayudar a una campaña de un candidato de X partido, yo creo que esa es una estructura. No sé cómo la puedes yo creo ver, que, ¿no? bueno, el problema aquí es explicar por qué el desgaste fue para Higuera y no para Felton. Claro. Porque Felton, bueno, es parte del mismo partido que está desprestigiado, derrotado, Sí. enfrentado, y sin embargo alcanzó a salir adelante con 4,000 votos. Ujú. Esto implica como 20,000 votos por encima de Higuera. Sí. Esto implica además la sospecha, pues, de que trabajaron en contra. A mí me parece que simplemente no trabajaron a favor de Higuera. Es decir, las cosas que hicieron para que Felton saliera adelante, más allá de promover el voto, todo el manejo de votantes, la inhibición de los contrarios y todo eso, me parece que lo manejaron efectivamente para que ganara Felton, pero no para que ganara Higuera. Ese puede ser la parte del complot. Pero no que hayan operado para que ganara Pucheta, por ejemplo. Vota Felton Pucheta. Yo eso no encontré una sola incidencia. Pero bueno, se presta por las grandes diferencias. Sí, tal vez nos faltan muchos datos que vamos a ir encontrando en el camino, ¿no? Pero la diferencia con la que le ganó Pucheta, por ejemplo, a Alejandro Higuera, es inconcebible. Yo no digo que no pudo haberle ganado, es inconcebible sin una operación, ¿no? Política que permitiera a la gente mandar a votar cruzado, digamos, ¿no? Mazatlán y los mazatlecos, la mayoría de los mazatlecos tiene esa capacidad yo creo que Sí, se ha demostrado, ¿eh? Se ha demostrado en otros la procesos. elección de gobernador de 1992, cuando la disputaron
Renato Vega Alvarado y Emilio Goicoechea Luna, hubo un cruce de votos como de 3.500 a favor de Martín Gavica y en detrimento de Renato Vega. Era un fenómeno naciente. Sí, lo que entonces, si eso ocurrió en 1992, cuando no a la vuelta de tantos años, a la vuelta de 21 años, cuando la gente ya ha aprendido el uso del voto, pues que se haya potenciado 5 veces o menos de 5 veces, podemos llegar a un acuerdo. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo la alianza. Yo estoy diciendo, ¿no? Yo soy aliancista siempre, ¿no? Totalmente. Sí, Del PRI, PRD. Yo lo que creo es que los partidos deben juntarse, los partidos deben concertar, acordar programáticamente cosas para echar a andar un país que no ha funcionado por el país. Programáticamente, ¿qué han aportado las alianzas? Hasta ahorita nada. Digo la del PRI Panal Verde y digo la del PAN PRD. Ahorita no están aportando nada. Creo que hay una gran alianza ahorita, que es el Pacto por México, que está produciendo cosas que me parecen importantes. Está produciendo chantajes de los partidos hacia la presidencia de la República. Exactamente. Está produciendo y desmascarando gobernadores también que operan, ¿no?, de acuerdo con las viejas reglas que operaban en el gobierno de Fox y en el gobierno de Calderón. Bueno, pero retomando déjame volver. Yo no digo. Adelante. Edgardo ya volvió a los tiempos de la proclama. A ver, no. Yo lo que estoy diciendo, Higuera pudo haber perdido directamente con Pucheta, ¿no?, sin ningún problema. Lo que yo digo es, para darle vuelta a la página, es que operaron a favor también de Higuera, ¿no?, mandaron a votar cruzado, y aparte que la gente votó cruzado por sus pistolas. Sí hubo voto cruzado, se denota porque la numeralia no coincide con los 3 perfiles, o sea, con los 2 distritos y la presidencia. Lo que sí vi es que el asunto de Higuera, el voto, era algo irreversible a favor de él. ¿Por qué digo esto? Porque ya la gente estaba decidida a no dar el voto favorable para Alejandro Higuera. La gente estaba hasta la harta como para volver a decir, yo voy a votar por Higuera, ¿no? Incluso sí las hubo. Hubo una luz, ¿no?, que fue creciendo y fue creciendo. Ahora, esa es una parte. ¿Qué le pasó al PAN? ¿Por qué el PAN pierde de tener 9 ayuntamientos, 9 diputados de mayoría, a tener simplemente 3 ayuntamientos, 4 diputados de mayoría? Se desgastó el gobierno, les hizo falta el carisma de Maloba. 200,000 votos valió la candidatura de Maloba. 200,000 adicionales a la votación tradicional de estos partidos. De hecho se habla, bueno, independientemente de los números, se habla como de 300,000 y fracción, porque Maloba en su tiempo fue un fenómeno. Al final de cuentas que no se achaque, la alianza obtuvo en esta ocasión 327,000 votos. Y con Maloba tuvo 560. Así es. Entonces, lo que nos indica que era un fenómeno, que era el fenómeno, era el mono, pues, por el que la gente estaba votando, y lo que estaban ofreciendo ahora la coalición del PAN, PRD y PT, pues la gente no quedó conforme, además del asunto de lo que mencionabas en un principio, de los saltimbanquis, de los changos mecateros, de los que no terminan su cargo de elección para lo que la gente los eligió. Yo lo que creo es que hay como 3 elementos ahí. Primero, Maloba se ha desgastado, ¿no? Por más que siga manteniendo las preferencias, creo que este gobierno del cambio, no ha habido cambios sustanciales, y esto ha ido, digamos, en detrimento también de sus aliados. Segundo, me parece que nacionalmente y localmente el PAN y el PRD están muy fracturados, ¿no? Y tercero, está el efecto Peña Nieto, ¿no?, muy presente. Todavía me parece que sí. A mí me parece, no me parece relevante todavía el efecto de Peña Nieto. Yo creo que sí. No ha habido. Y pues estuvimos preguntando por ahí, pero me parece que son esos 3 elementos los que los hacen perder. Ahora, agrego que alguien, digamos, dejó colgado a la coalición, el gobernador. ¿A cuál coalición? Muérete a la PAN. Pero PAN, no solo PRD, eso, no solo eso, sino que se operó no solo al eso, revés. sino que además los candidatos de la coalición fueron al gusto de quien
coordina al Estado, de quien manda en el Estado, y entonces... Y al revés. Y luego los dejaron solos. Pero al revés también. Pero además no necesitaban hacer cosas porque, bueno, los manosean y entonces los desgastan desde el momento de salir. No son los candidatos, muchos de ellos no son los candidatos naturales del PAN. Y es el caso también del PRI. Sí, también, pero ¿También? bueno, ganaron. Sí, esa es justamente la explicación en este lo caso, que entonces el manoseo no tiene mucho nada que ver, ¿no? Porque el manoseo de allá se anula con el manoseo de acá. Y tan es así, mira, nada más otro claro ejemplo, el de Rosario. Los mismos candidatos que se supone fueron manoseados, como dices tú, fueron los que le reclamaron al gobernador, en el caso de Marcial y Paroli, al que lo acusaban de mapache, e incluso Edgardo Burgos lo chantajeó diciendo, o lo amenazó: si regresas a Rosario, te vamos a encuerar y te vamos a cintarear. Que los cintaren yo entiendo, pero ¿por qué lo querían encuerar? Primero lo querían encuerar, pero además Edgardo Burgos no vive en Rosario, que es todavía, que es peor. Bueno, independientemente. Ahora, en Rosario, por cierto, han llegado las cosas a tal extremo que ahora una familia operadora que fue de la alianza que llevó al triunfo al diputado Pineda y al alcalde Edgar González. Y que fue presidenta y diputada, ¿no? Y ahora lo están acusando a Edgar González de golpear al hijo. Probablemente se calentaron los ánimos y efectivamente se dio un enfrentamiento. Especial de armas incluso. Entonces, ¿cómo quedaron todos esos grupos que alguna vez fueron juntos? Porque el Paroli operó hace 3 años a favor del grupo ganador. Claro. Grupo ganador. Yo quiero agregar una pequeña cosa aquí, la sorpresa. O sea, nadie sabía que iba a perder y nadie sabía que iba a ganar, ¿no? Primero porque no había sondeos, no había encuestas, si tenían encuestas eran muy particulares, y de repente los perdedores se muestran sorprendidos y le reclaman al gobernador. Sí, todos le reclaman al gobernador. Y los que no le reclaman al Pues gobernador son los que ganaron. Oye, sí. ¿no? Porque pues se sienten muy agradecidos, ¿no? Pero a ver, mira, hay sorpresas de diferente índole. En Mochis, por ejemplo, todo el mundo sabía que el candidato del gobernador era Arturo Duarte. Así es. Y todo el mundo sabía que Arturo Duarte iba a arrasar. Sí. Y sin embargo, Ernesto García Cota, que fue el candidato del PAN, PRD, PT, que se suponía se había ido por la libre, no dejó esto, tuvo un final, quedó a 1,400 votos. Y entonces esa es una verdadera sorpresa. ¿Qué pasa ahí en Mochis? Se supone que ahí lo que diga el gobernador es ley, porque bueno, tiene esa ascendencia sobre sus paisanos, tiene esa satisfacción de la gente. ¿Por qué el candidato del gobernador no gana como se suponía que iba a ganar? Hay quien habla de que de dentro del propio equipo hicieron creer que el verdadero candidato del gobernador era Ernesto García Cota. Entonces ahí es una sorpresa pero enorme. A mí me parece incluso mayor que la de Higuera. Sí, exacto. O sea, es un juego de máscaras, ¿no? Donde hay rostros difusos detrás de la máscara que los enseñan y los esconden. Y entonces esta elección está envuelta en el misterio, ¿no? Sabemos quiénes ganaron, quiénes perdieron, ¿no? Pero me parece que es una elección muy misteriosa. Pero te digo, ¿qué tanto misterio? El PAN alega que en Mochis no intercedió el gobernador, pero en Guasave no dice nada, donde ganó el Correlation, ¿verdad? Que ganó su alianza precisamente. Entonces, ¿dónde está el misterio? Pero pregúntale a Irma Tirado, a Maribel Cholet, si no operó gente del tercer piso acá, en contra de ellos. Tú hablas de misterio, tú eres uno de los editores de la revista Odisea, que publicó oportunamente que había un acuerdo que había determinado 15 municipios para el PRI y 3 para el PAN. Desde antes de las elecciones. ¿Dónde está el misterio? El misterio es que había fantomas. No, había ¿cómo se llaman? Los griegos, esos adivinadores. Los oráculos. Oráculos. Chiquete, tú eres uno de ellos. Bueno, si vamos a acusaciones. Órale. Si vamos a acusaciones. No, es que debo decirlo. Bueno, ahora vamos. Debo decirlo que Chiquete escribió este artículo mes y medio antes. Y cuando iba a salir la revista nos dijo, tengo que actualizar este artículo por una razón. ¿Cuál es la razón? Que solamente hay datos que ya ocurrieron y voy a ponerlos como no que van a ocurrir, sino que ya ocurrieron. Entonces yo llego a una conclusión, el señor también fue partícipe del complot. ¿De qué otra cosa? Bueno, Dios de mi vida. Resulta que aquí hay muchos
pero muchos cientos de miles de partícipes del complot, porque aquí los ciudadanos entraron. Pero además, a propósito, fue una de las elecciones de más baja participación. Sí. ¿Qué es? El hartazgo por el manoseo, el hartazgo por la falta de resultados, la desilusión de la gente. Todo se suma, ¿no? Yo creo que todo se junta. Yo lo que creo es que vivimos en México la esperanza de algunos del pacto, otros creen que no. Vivimos, me Mira, el parece... pacto es una quimera que nada más tú y Madero creen. no, y Zambrano. Ah, bueno, también. No, lo cual No, no es- Zambrano no cree en no es- esa. lo cual no es Zambrano poca lo cosa, ¿no? utiliza. Que más chantajea a Chucho ahí, hombre. No sean así, hombre. No, Sí, para no, nada. no. Ahí, Pero es la realidad. Ahí está la cabeza de López Obrador hablando por ustedes, ¿no? A ver, Maestro, perdón, me da la impresión de que usted es del PRD. No, me da la no, impresión de que Era no. de los que estaba al frente en los mítines de López Obrador, pero ya no. Ya no. Ya no. Bueno, uno cambia, ¿no? Tiene Uno derecho a cambia, ¿no? equivocarse, claro que sí. Bueno, seguimos. estábamos hablando de la abstención. Uno de los grandes analistas sociológicos del Estado, el doctor Rigoberto Campo, Ay, me recordó aquellos tiempos en que se discutía qué era más bello, Mazatlán o Culiacán. Me tocó Y los de estar Culiacán presente. decían, pues es que Mazatlán es re feo, nomás quítale el mar y ya. A ver, Entonces yo le quítaselo decía, de- pues a ver, quítaselo. Bueno, pues dice Rigoberto Campo que si le quitamos la votación de Culiacán a este proceso, Sinaloa votó en un 54%, lo más que Culiacán no arrasa para abajo. Entonces, pues quítale Culiacán. ¿De qué estado Es el pertenece 30% de los votos. ¿A qué estado pertenecería entonces? ¿no? Es el 30% de Ay, los nanita. votos del Estado. Entonces, ¿cómo analizas así? Y es consejero electoral. No te rías de uno de nuestros No talentos. puedo dejar de reírme yo tampoco. Pero sí es cierto, mira, la votación que se dio en Sinaloa, la más baja, no es de las más bajas, de acuerdo al número del padrón, que casi 2 millones o un poco más, el 46%. Es una cosa... De participación. De participación. Sí, la abstención fue de 54. Sí, algo así es. así. Pero si nos vamos a por municipios, resulta que los más chicos, me refiero del sur a Concordia, me refiero a Escuinapa, Escuinapa, a Iraguato, tuvieron un promedio Angostura. de 60%. sí. ¿Por qué? Sí, Porque son Sinaloa de Leiva, que se suponía que estaba desmotivado por la violencia, 73. tuvo el 70 y tantos Sí. por ciento de participación. Pero eso nos habla de que es un padrón de 10, 12 mil gentes, Sí, claro. ¿no? O, Entonces la o gente 16 sí se mil, vaya, que es calienta. el Marcí. Y son pueblo chico, infierno grande. Infierno grande. Pero las grandes ciudades como Los Mochis, como Culiacán, como Guasave y Mazatlán en este caso, no pasó del 40%, del 45%. 42% Yes. fue Mazatlán, 42.7%, y Culiacán no llegó al 33%. 32 y feria. Es decir, casi 7 de cada 10 ciudadanos dejaron de ir a votar. O decidieron quién iba a ser el. 3 de cada 10 3 de decidieron cada quién va a 10. ser su presidente. Imagínate nada más, gana Sergio Torres con el 60% del 30% que Del fue a votar. 30%. Sí. Y bueno, en Mazatlán no está tan mejor el asunto, porque aquí Felton gana con el 40% del 42% que fue a votar. Entonces, ¿de a cuánto le toca? Claro, eso no le quita legitimidad. Claro, Jurídicamente. Pero las es- matemáticas eso así indican, es. pues. El problema es que detrás no hay una participación social que Detrás- muestra interés. A pesar de todo, a pesar de está la desesperanza, está la idea de que todos son lo mismo, ¿no? Que se junta con otras cosas, que la gente prefiere irse al bar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que no se trata de refundar a los partidos, creo, no, se trata simplemente de que este fenómeno llegó para quedarse, que por lo demás no es un fenómeno mexicano solamente, es un abstencionismo, bueno, pero bueno, fenómeno no es general, más consuelo. general, ¿no? Pero, perdón, quizás lo que estás diciendo, Elio, tengas mucha razón, pero se Quizá. puede presentar un fenómeno nuevo con las candidaturas independientes. Podría ¿Qué es ser. lo que pudiera ocurrir con los partidos? ¿La tendencia cuál sería? ¿A que disminuya la gente que está a su favor o que se incremente por el A ver, asunto de que entre y un cuando hablan las independiente? candidaturas independientes, vamos a hablar de fenómenos. Manuel Cloutier se va a lanzar Pues el que y va a arrasar. ¿Quién sabe cuál será el perfil o no sé, los candados que vayan a imponer para evitar que, Pues no puede que haber. Ismael Estrella entre de candidato? Porque yo No, sí les no, gano. es necesario. Yo sí les gano. Cualquier candado es necesario para evitar eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver. Viene
un recambio de autoridades a distancia de 6 meses, pero viene un recambio de autoridades. Y nos dice el productor que tenemos que decirle a la gente qué viene para Sinaloa. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué viene, Mahatma? ¿Qué sigue? Viene... ¿Es bueno o es malo? Yo no le veo nada bueno ni nada malo, ¿no? Creo que la inercia va a seguir en Sinaloa, ¿no? Con un elemento, me parece, con un hándicap más, va a perder fuerza el gobernador. Creo que vamos a tener una pelea entre los ganadores y los perdedores. Van a perder la posibilidad, me parece, de crear un acuerdo para relanzar a Sinaloa, etcétera. Yo digo que no vienen cosas buenas para Sinaloa, ¿no? Sobre todo por la pérdida de gravedad del gobernador y algunas fuerzas que entraron van a entrar demasiado peleadas, ¿no? Mira, yo lo veo diferente. Yo veo que, aunque sea el PRI el gran triunfador, el gran ganador es Mario López, al final de cuentas, porque si llevan realmente al acuerdo de que todos se van a unificar para llevar los acuerdos que se tomen, pues Sinaloa va a salir beneficiado. Y sobre todo por lo que se dicen, que muchos de los candidatos ganadores del PRI yo creo que él gana en relación a que no hay oposición real en el Congreso, no hay una oposición contundente. A lo mejor Sandra Lara por su peleonera, pujanza. por su pujanza, a lo mejor Chuy Burgos por su historia. Por el pleito que tuvo cuando lo sacaron del partido. Pues van a mantener una actitud contestataria, pero tampoco comen lumbre, son gente hecha en la institución, que sabe de qué se trata, que saben que tienen que aportar. Yo creo que en ese sentido, bueno, sí gana el gobernador, pero sí creo que pierde fuerza política, sí pierde presencia, y me parece sobre todo que el resultado de esto es que el Estado no queda organizado para mejorar, sino que queda organizado para empezar a pelear la gubernatura que viene. Y eso es malo. Absolutamente de acuerdo. Pero ya están los pleitos, ¿eh? Bueno, ya estamos de acuerdo, que se acaben los pleitos. Muchas gracias. Gracias. Refritos hechos ya para que los votemos solamente. Y por supuesto, en el caso de las elecciones, pues muy operadas, digamos, de acuerdo con los imperativos del pacto, ¿no? De mantener cuando menos las posiciones que la gente, que los partidos tenían hasta antes de la elección, ¿no? Cosa que no ocurrió. Particularmente creo que la elección, en ese sentido, la elección de Sinaloa es absolutamente atípica, ¿no? Se mantuvieron los partidos en lo que la gente cree que son, es decir, en sus parámetros programáticos, ideológicos, Ismael, o se salieron para buscar candidatos idóneos, para buscar acuerdos pragmáticos. Mira, de hecho yo estoy viendo una situación, para empezar, en el núcleo del sur de Sinaloa. Cuando hablas de la cuestión atípica a la que se refiere también el maestro Edgardo, lo que ocurrió en los distritos 19 y 20, algo que no se había visualizado del caso del Partido Nuevo, el partido de sinaloense, el PAS, ¿no? Quizá más que cansadas de las mismas viejas caras, hubo situaciones, por ejemplo, los chapulines, toda esta gente que era diputada y pidió licencia para irse de candidatos a presidentes municipales, toda esta gente que eran presidentes municipales y pidieron licencia para irse de candidatos a diputados o alcaldes, en fin. Este fenómeno irritó mucho a la sociedad. Luego hay otro que ya se ha manejado mucho y que no deja de ser importante: acabar con los cacicazgos. En Mazatlán, Alejandro Higuera, quiérase que no, llevaba 6 elecciones consecutivas ganando. Sí. En Los Mochis, el Chino Valenzuela, sí, que había sido presidente municipal, diputado local o diputado federal, también perdió su segunda oportunidad. Había sido presidente municipal, sí, 2 veces. Saúl Rubio, en Sinaloa de Leiva, que había sido alcalde, había sido diputado local. Tal suerte que el fenómeno llamado o denominado Alejandro Higuera, que había ganado todas sus elecciones anteriores, a excepción de la primera diputado federal que perdió con Manuel Meléndez, pues todo el mundo, si bien es cierto, no le apostaba a un triunfo que fuera grande en contra de Fernando Pucheta, se dio todo lo contrario, como primer punto. Y en el otro caso, en el Distrito 20, todo el mundo se imaginó, pensaba cuando menos o creía que Maribel Chollet iba a ser la gran triunfadora sobre Martín Pérez. Y al final de cuentas,
Las dos cosas fueron totalmente diferentes. En todo el estado, ahora quiero referirme en el sentido de que la gente ya no está muy a favor de que sean las mismas caras las que estén representándolos en la máxima tribuna del estado, que es el Congreso, viendo los mismos nombres, viendo las mismas caras. Entonces, quizás esto haya tenido mucho que ver en el sentido de que se fueran hacia otras instancias institucionales como El portal Elecciones en Sinaloa le invita a escuchar un análisis sobre los pasados comicios en que Sinaloa renovó a las 18 ayuntamientos, así como las 40 diputaciones que integran el Congreso del Estado. Están con nosotros Ismael Estrella, Helio Edgardo Millán y su servidor Francisco Chiquete para buscar una explicación a las cosas que pasaron. Sin duda, Helio, una elección atípica en que los resultados no fueron lo que se esperaba, sobre todo con algunos personajes claves. Sí, sí, atípica me parece porque como ninguna elección estuvo muy supeditada a los imperativos de los acuerdos que se han hecho a través del Pacto por México, ¿no? Creo que este es un elemento importante que hay que tomar en cuenta, a lo que por lo demás ha estado supeditado a los partidos políticos, pues el Congreso mismo, que se ha visto voces ahí que dicen, nos mandan los... Quería ser otra vez diputado local, perdió su elección y también perdieron sus parientes del fuerte. Entonces, donde también había un cacicazgo, donde pues, el mismo grupo, pues. Y luego en Cozalá, la Paquis Corrales, que ya había sido diputada local ella, su esposo, ahora habían lanzado a su hermana, su cuñado, en fin, un cacicazgo familiar que abusó, que se excedió en el uso patrimonialista del poder, perdieron. Sí. Entonces hay una constante en que la gente dice, ya está bueno, ya basta de esto, hay que buscar nuevas vías para que los partidos lo tomen como una alerta. Sí. Bueno, cuando yo me refería a que era una elección atípica, es que en todo el país, excepto Zacatecas, creo, y otro estado, los gobernadores operaron, digamos, tal y como para mantener los equilibrios que hasta antes de la elección había habido. No, esto no ocurrió en Sinaloa.